Muy bien. Entonces, veamos lo que es planteamiento de ecuaciones. Por ejemplo, si han visto en aquella ocasión cuando a ti te mencionan el doble de un número. Por ejemplo, supongamos que yo te coloco así, el doble de 5. ¿Sí o no? El doble de 5. Al colocarte el doble de 5, ¿eso qué significa? Que yo multiplique el 2 por 5 y eso sería 10. ¿Verdad, chicos? ¿Sí o no? Estamos, ¿verdad? Está ahí. ¿Y qué pasaría si yo te digo el triple de 5? El triple de 5, ¿cuánto sería? El 3 por 5, igual ¿cuánto daría? 15. ¿Sí o no? 3 por 5, 15. Si yo vengo y te digo la mitad de 4, la mitad de 4 sería 4 dividido por 2, ¿sí o no? Simplificando, eso te da 2, ¿sí o no? O cuando te digan la tercera parte de 27, ¿eso qué vendría a ser? La tercera parte es una división. Sería 27 dividido para 3. Y 27 puedo simplificar, ¿verdad? Tercera, tercera, sería 9. Tercera 1, tercera 9. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en lenguaje de español, pero estamos aplicando matemáticas. Pero, ¿qué pasaría cuando no te dan el número? Por ejemplo, y si te digo a ti el doble de un número, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? El doble de un número sería 2 por X, o 2 por A, o 2 por B, o 2 por C, o 2 por Z, o 2 por Y. ¿Sí o no? Porque mira a tu izquierda. A tu izquierda yo puse el doble de 5. ¿Qué haces? Multiplicas el 2 por el 5. Pero si a ti te dicen el doble de un número, a pesar de que tú el número no lo conozcas, ¿qué haces? Multiplicas el 2 por el 5. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ahora, vamos ahí. Si te digo la mitad de un número, sería x sobre 2. ¿Sí o no? Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a ver nuestra actividad. Por ejemplo, cabe recalcar que no solamente te pueden traducir. Recuerden que en español hay varias expresiones. Por ejemplo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, te dicen así. Mira, presta atención. Te dicen, el doble de un número es igual a 30. Y te piden que determines el número o cuál es el número. Tú lo que tienes que hacer es leer poco a poco. Entonces vienes y dices que el doble de un número, mira, ve, es igual a 30, ve. Es como el inglés, pero ahora lo vamos a traducir a español. El doble de un número. A ver, tú lo primero que tienes que preguntarte, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Porque si te fijas, es eso lo que te están preguntando. Como tú no lo conoces, en matemática tú no puedes decir, Miss, eso no lo sé, o Mister, eso no lo sé. No, no, no. En matemáticas, algo que tú no conozcas, inmediatamente le colocas una variable. Por ejemplo, a este número que no conozco, le voy a poner que es X. El número que no conozco voy a decir que es igual a X. ¿Por qué? Porque yo quiero que se llame X. Pero alguien me puede decir, Mister, ¿yo puedo usar la letra Y? Sí. ¿Puedo usar la letra Z? Sí. ¿Puedo usar la letra H? Sí. ¿Puedo usar la inicial del nombre de mi perrito? Sí. Entonces, pero ahora te dice el doble. Entonces tú dices el doble, que sería multiplicado por 2. 2x es igual a ¿qué? A 30. Eso es todo. Porque mira la zona de María. El doble de un número. Doble de un número significa que vas a multiplicarlo por 2. Es igual, colocas el igual. A 30, simplemente colocas el número. ¿Difícil? No, no, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienes que hacer?
hacer que este 2 baje a qué cosa, a multiplicar. Y 30 dividido para 2, porque el 2, porque el 2 pasa, que está multiplicando, pasa a dividir. Simplifico, mitad y mitad se vuelve 1 y acá se vuelve 15. Por lo tanto, x igual a qué? A 15. Y tú mismo lo puedes comprobar. Dice que el doble de un número. Ya encontraste tu número, que en este caso es 15. Si yo multiplico 2 por 15, ¿cuánto es? 30. Y es lo que te está diciendo, 30. Es decir, que mi ecuación y mi planteamiento son correctos. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Si no hay preguntas, voy a continuar. Ahora, entonces, pero ojo, no simplemente te pueden poner así el doble de un número. Recuerda que en español hay varias interpretaciones. Pueden haber incluso hasta 2 o 3 significados que sean sinónimos, ¿verdad? Recuerda lo que es un sinónimo, que tenga el mismo concepto o el mismo, perdón, el mismo significado que la otra palabra. Entonces, por ejemplo, imagínate que te plantean lo siguiente, porque no necesariamente tiene que decirte el doble de un número. Voy a decirte lo siguiente. Mira, entonces vienes y dices, ok, vienes y dices, mira cómo te plantea este ejercicio. Te dice así, te dice, 2 veces un número es igual a 40. Determina el número. Al decirte 2 veces o al decirte el doble de un número, el doble y 2 veces son lo mismo. Al decirte 2 veces, se multiplica por 2. Al decirte 3 veces, se multiplica por 3. Y si te digo 20 veces, se multiplica por 20. O sea, solo piensen, cuando ustedes en español les mandan a hacer caligrafía y ustedes le preguntan a la Miss, ¿cuántas veces tengo que repetir? 20 veces. Eso significa que tienes que hacer 20 líneas. 20 por una frase, tienes 20. ¿Sí lo ves? Entonces, cada vez que te dices veces, es una repetición, pero también puede ser interpretada como el doble. Entonces, otra vez, ¿qué es la primera pregunta que te tienes que hacer? No conozco el número. ¿Y qué tengo que hacer obligatoriamente? Debo obligatoriamente establecer una letra de mi agrado para establecer. Por ejemplo, yo voy a decir lo siguiente. El número, este número desconocido, le voy a decir el nombre de A. Y como aquí me dice 2 veces un número, entonces sería 2 veces A. Es igual, coloco el igual. ¿A qué? A 40. Entonces, ahí está. Si lo ven, es como que tú traduzcas de español a matemáticas y colocarías que A es igual a 40 sobre 2. Porque como el 2 está multiplicando, pasa a dividir 40 dividido para 2 es igual a 20. Y ahí está. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque siempre, sí, ¿sí o no? Mitad uno, mitad menos. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Me confirman? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Pero no solamente te pueden poner así. Por ejemplo, yo te puedo poner lo siguiente. Imagínate que te coloco este. A ver, mira, porque no necesito decirlo. A ver, mira, imagínate que yo te coloco el siguiente. A ver, dice, 2 veces un número sumado 4 es igual a 20. A ver, primero, ¿conoces el número? No. Voy a decir que mi número, qué sé yo, se va a llamar Y, porque yo quiero que se llame Y. Si tú le quieres poner X, usa. Pero si te fijas, acá tengo 2 veces un número, ¿verdad? Entonces sería 2Y. ¿Qué te dice aquí? Te dice sumado 4.
sumado 4 unidades. Es decir, que ahora ¿qué le tengo que hacer? Sumar 4. Y aparte, ¿qué me dice? Que es igual a qué? Es igual a 20. ¿Sí lo ves? Ahí en cambio ya te toca hacer un despeje más largo. Tú tendrías que 2y es igual a 20 menos 4, ¿verdad? 2y, 20 menos 4 es igual a 16. Y el 2 que está multiplicando pasaría, ¿qué cosa? A dividir. Por lo tanto, y ¿cuánto vale? Y vale 8. ¿Sí o no? Ahí estamos. ¿Sí vieron? Estamos claros hasta ahí, chicos. ¿Sí lo ven? Pueden que te pongan, pueden que te pongan sumado o aumentado. ¿Sí o no? Por ejemplo, imagínate que ahora te coloque esta. A ver, mira, ve. Te puedo poner el que sigue. Por ejemplo, ahí viene y dice el siguiente. Dice, un número aumentado 5 unidades igual a 9. Entonces yo vengo y digo, observa, un número. Eso es lo primero que te tienes que... ¿Conozco el número? No, ¿verdad? No lo conozco. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a decir que mi numerito se va a llamar la C de Cristiano Ronaldo. ¿Sí, ¿sí o no? Entonces, yo vengo y digo, un número aumentado 5. Te dirá, mister, ¿qué significa aumentado? Aumentado es lo mismo que sumado. Por ejemplo, imagínate que tú tienes $1, pero te faltan 50 centavos para comprar la hamburguesa del bar. ¿Qué le pides? O me prestas a mí, mister, préstame 50 centavos. Es decir, aumenta tu valor, ¿verdad? Y al aumentar tu valor significa que estás sumando. Entonces, aumentado o sumado significa qué cosa, chicos, significa lo mismo. Y al decirte aumentado 5 unidades, ¿eso qué significa? Significa más 5 y eso que es igual a 9. Ahí en cambio es más sencillo, 9 menos 5. ¿Y cuánto vale esto? 4. ¿Sí lo ves? Y 4 más 5 es igual a 9. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Pero así como tenemos aumentado, ¿cuál es el contrario de aumentado, chicos? Disminuido o restado, ¿verdad? Entonces, moraleja de la historia, si escuchamos aumentado o sumado, tú sabes que eso es uno. Si te dice disminuido o restado, ¿eso qué es? Eso inmediatamente es resta, ¿no verdad? Entonces, empecemos. ¿Ya? A ver, entonces vengo y digo lo siguiente. Vamos a hacer un último ejercicio mostrando los ejemplos. Entonces, vengo y digo lo siguiente. Ahora, imagínate que te dicen lo siguiente. El triple de un número. ¿Tú cómo haces? El triple de un número. Eso significa que ese número lo van a multiplicar por 3 veces. Es decir, el triple del número o es igual a que te digan 3 veces. ¿Sí o no? Primero, tú conoces el número, no conozco ese número. Entonces a ese número lo voy a llamar X. ¿Ok? Como me dicen 3 veces ese número, aumentado 9 es igual a ¿cuánto? A 27. O sea que 3x igual a ¿cuánto? A 27 menos 9. Y cosa que x igual a 18. X igual a ¿qué? A 18 sobre 3. Y simplificando te quedaría que x vale 6, ¿verdad? Tarará, tarará. Entonces, ahí estamos, chicos, ¿no? Entonces, si en cambio nos ven y nos dicen que está disminuido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar. Por ejemplo, supongamos que te hago el ejemplo.
Dice, un número restado 5 unidades es igual a 20. Entonces yo vengo y digo, ¿tú conoces el número? No, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué le vas a poner? X. Dice que está siendo restado, es decir, que le voy a restar 5. Y dice que eso a qué va a ser igual, a 20. Coloco que es igual a 20. ¿Sí ves? O sea que X vendría a ser igual a 20 más 5. O sea que X, ¿cuánto vale? 25. Así de sencillo. Restado puede decir que también te salga como disminuido. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase.